Dijo Dios, el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. En Génesis capítulo 2, versículo 7, está escrito cómo fue que Dios nos creó. Y dice, y formó Dios al hombre del polvo de la tierra, el cuerpo, el polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. O sea, sopló el neuma, el espíritu, y el ruaj, el alma. El espíritu y el alma. Entonces, el ser humano es trino, es espíritu, cuerpo y alma. Génesis 2:7. Cuando las personas tienen relaciones sexuales, el hombre con la mujer, en el círculo del matrimonio, que debiera ser, cuando el óvulo femenino es fecundado por el esperma y se genera el embrión, ahí se genera el cuerpo, en el vientre materno, ¿verdad? Y de la eternidad, porque Dios existe en la eternidad, es soplado el alma y el espíritu. Entonces el ser humano pasa a ser un ser con alma, cuerpo y espíritu, ¿verdad? Entonces, primero es formado el cuerpo y es soplado por Dios el espíritu y nuestro ser, nuestra alma. Eso somos nosotros, el alma. Dios en la Biblia al alma le llama corazón, porque es nuestro ser íntimo, el asiento de nuestras emociones, el alma. Dios ha creado el alma con eternidad. Dice, y el alma entonces está dentro, junto con el espíritu, está dentro del cuerpo. Entonces lo que se ve en nosotros es el cuerpo. El cuerpo. No se ve el alma no se ve porque el alma es inmaterial. Lo que se ve es el cuerpo tiene esqueleto, tiene sangre, tiene carne, tiene músculo, es la parte biológica, lo material. Lo inmaterial es el alma y el espíritu, ¿ok? Ok, entonces tenemos el espíritu, el cuerpo y el alma. El alma somos nosotros, ¿ya? El alma somos nosotros, nuestro yo. Y Dios dijo, el alma que pecare esa morirá. Ezequiel 18:4. Ahora, en este esquema, que está basado en lo que dijo Cristo en Mateo 7, versículos 13 y 14, Cristo dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, esto es, al infierno. Y muchos son los que entran por ella, al infierno. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que la hallan. Es bien importante notar que Cristo nos está diciendo, y son pocos los que entran por la puerta estrecha al camino angosto. No. Dice Cristo que los que solamente hallan la puerta estrecha son pocos. Y resulta que para evitar, al morir, irse al infierno, caminando por el camino ancho y entrando por la puerta ancha al infierno, no basta, no es suficiente con hallar, sino que además de hallar hay que entrar, porque está pidiendo entrar por la puerta estrecha. Cristo dice que Él es la puerta. En Juan capítulo 10, versículo 9, Cristo dice, yo soy la puerta, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, de irse al infierno, al juicio y al lago de fuego. El juicio ante el gran trono blanco está revelado por el Señor al apóstol Juan, cuando Juan fue desterrado a la isla de Patmos, en las costas de Turquía, Grecia, por el mar Egeo. Ahí está la isla. Dice Juan, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos, o sea, a las personas espiritualmente muertas. Estaban vivas, pero murieron. No se está hablando de los cadáveres, no, se está hablando de los muertos espirituales, los que nunca nacieron de nuevo. Vi a los muertos. Las almas, ¿verdad? Las almas, pero con sus espíritus muertos, ¿ya? Y vi a los muertos
grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Fueron juzgados los muertos espirituales, o sea, las personas, las almas, pero sin sus espíritus muertos. Muertos, almas vivas, pero con sus espíritus muertos, los muertos espirituales. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El registro de todas las conductas que ellos tuvieron desde que nacieron, físicamente se les dio un cuerpo, nacieron, tiempo 1, nacieron físicamente, y tiempo 2, murieron físicamente. Muerte física. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, en el mar, y la muerte y el Hades, el infierno, entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El alma. El alma morirá en el lago de fuego. Es la muerte segunda. Apocalipsis capítulo 20, versículo 14. La muerte segunda. Esta es la muerte segunda. La muerte del alma. La muerte de nuestro yo. La que tiene eternidad. Entonces se habla de muerte eterna para el alma porque Dios ha puesto eternidad en el alma, en nosotros, nuestro ser íntimo. Lo que pensamos, lo que miramos, lo que oímos, lo que hablamos, lo que deseamos, nuestro ser íntimo, nuestro yo. Nuestro yo es el alma, que tiene existencia eterna. Como tiene eternidad el alma, una vez que el cuerpo muera, muere el cuerpo. Una vez que el cuerpo muera, el alma tiene que salir, sale el alma del cuerpo y entra en la eternidad. Entonces, en el libro de Daniel dice respecto de los cuerpos que duermen en los cementerios, que han sido devorados por leones, por los tiburones y han sido defecados, el polvo, lo más ínfimo del cuerpo, cuando ya el cuerpo queda totalmente hecho polvo, dice en el libro de Daniel, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. O sea, cuando las almas que van al infierno tengan que, estando esperando en tormento el día del juicio, cuando sean sacados de ahí sus cuerpos, en los cementerios, en el mar, en los crematorios, donde estén los polvos de los cuerpos, van a ser reunificados los polvos, se van a reconstituir los cuerpos como murieron, y van a ser puestos nuevamente en el alma en el cuerpo, ¿ya? Y se van a presentar en el juicio ante el gran trono blanco. El alma. Ahora, dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículos 13 al 14, dice, antes de que Cristo nos viniese a salvar, antes de que Cristo viniese al mundo, a dejarse clavar en la cruz y ser cargado con todos nuestros pecados, para él morir en vez de nosotros, en vez de nuestras almas, porque se habla de la salvación del alma, el alma que pecare, esa morirá. El alma, nuestro yo, el alma que pecare, esa morirá. Pero aquí en la cruz Cristo experimentó la muerte de su alma, habiendo sido cargado Cristo en su cuerpo, ¿ya? Nuestros pecados, como dice 1 de Pedro 2:24. Cristo, él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y cuando tenía todos los pecados de la humanidad, de todas las generaciones, desde Adán hasta el último ser humano que pise el globo terráqueo, le fueron cargados o imputados penalmente al cuerpo de Cristo, la sentencia contra el pecado, que es la muerte del alma, fue sobre el alma de Cristo. Entonces, el alma de Cristo experimentó un desdoblamiento en la cruz y él entró el alma, invisible a todo ojo, esto nadie lo vio, no se ve con los ojos porque el alma es invisible, es inmaterial. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 18, dice el apóstol Pablo, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven, las cosas que se ven, son temporales. El cuerpo tiene el tiempo contado, digamos, es finito el cuerpo, no tiene eternidad el cuerpo físico. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, las cosas del mundo, ¿verdad? Todo lo que hay en el mundo, esto es temporal. El mismo Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 24, versículo 35,
el cielo, el primer cielo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces acá, en el juicio ante el gran trono blanco, que está revelado a Juan en Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15, dice Juan, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Ahí se va a cumplir lo que dijo Cristo en Mateo 24:35. El cielo, este primer cielo que vemos nosotros, las estrellas, la luna, el sol, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, por eso que en 2 Corintios 4:18 dice el apóstol Pablo, no mirando nosotros las cosas que se ven, las cosas de este mundo, incluso nuestro cuerpo físico, nuestra vida física terrenal, sino las que no se ven. Las que no se ven, el alma no se ve, el espíritu tampoco se ve, no se ve el cielo, no se ve el infierno, no se ve el juicio ante el gran trono blanco, no se ve el lago de fuego. Estas son las cosas que son eternas. Bueno, el infierno es perenne porque el infierno va a ser echado al lago de fuego. Cuando dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, el infierno, entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados los muertos cada uno según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y la muerte y el Hades, el infierno, fueron lanzados al lago de fuego. O sea, el infierno, estrictamente hablando, no es algo eterno, sino que es temporal también. Lo eterno será el lago de fuego y el cielo. El tercer cielo, arriba, para siempre. Vida eterna en los cielos. Muerte eterna. Muerte significa separación, desamparo respecto al Creador para siempre, con ausencia absoluta de todo lo que el Creador ha creado y seguirá creando. Hoy en día los seres humanos tienen mucho del Creador, pero los seres humanos no quieren al Creador, no lo quieren. Los seres humanos quieren las cosas creadas por el Creador, pero no quieren al Creador. ¿No? Mal negocio para los seres humanos. Pero aquí tienen el sol, la luna, el mundo, las estrellas, la familia, seres queridos, trabajo, salud, dinero, todas son cosas del Señor. Cuando las personas mueran aquí en el camino ancho, aquí entrarán al desamparo eterno. Por más que clamen y supliquen, jamás Dios vendrá en su auxilio o en su amparo. Habrán entrado en desamparo eterno. Irán al lago de fuego después de ser juzgados en el juicio ante el gran trono blanco, responder penalmente por sus pecados. Serán lanzados al lago de fuego. Cuando dice ahí, malditos al fuego eterno, Mateo 25:41. Esta es la muerte segunda, Apocalipsis 20:14, la muerte del alma. El alma que pecare, esa morirá. Nuestro ser interno, el alma. Entonces, aquí hay un juicio, ¿verdad? Un juicio final. Cuando acabe todo el mundo, los cielos, la tierra no existan más, toda la vida terrenal de los seres humanos, desde el primer ser humano hasta el último ser humano creado, todo lo que es la vida de la humanidad, al final habrá un juicio ante el gran trono blanco. Pero aquí en la cruz, este juicio ante el gran trono blanco también ocurrió aquí en la cruz, con las mismas características que este juicio, donde aquí tendrán que responder los seres humanos por todos los pecados que han cometido desde que nacieron, vivieron y murieron, de generación en generación, desde el primer ser humano creado hasta el último. Ahora, acá en la cruz también hubo un juicio de condenación por todos los pecados de la humanidad, con las mismas características que este juicio. Vamos a Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14. Dice, pero esto es antes de que Cristo viniese a la cruz, viniese al mundo, a los 33 años, ponerse él gratuitamente en la cruz, dejarse crucificar, porque a eso venía Cristo, a dejarse crucificar para ser cargados los pecados nuestros en él. Y en este juicio de condenación por todos nuestros pecados, Cristo ser enjuiciado en vez de nosotros. La palabra por es sustitución. Cuando dice el Evangelio, Cristo murió por, esa palabra por significa sustitución, en vez de nuestras almas. Alma por alma. La vida no está en el cuerpo, no. La vida está en el alma. La vida no está en el espíritu. El espíritu es lo que le permite al alma poder tener relación con Dios, percibir las cosas que son del espíritu de Dios. O sea, el espíritu le permite al alma poder tener relación con Dios, percibir las cosas que son del espíritu de Dios.
Pero cuando el espíritu muere, el alma queda desconectada de Dios, queda viva, pero desconectada de Dios, sin tener relación con Dios, sin poder percibir las cosas que son del espíritu de Dios. Entonces, la vida no está en el espíritu. La vida no está en el cuerpo, no. La vida está en el alma. Dios al alma le llama corazón. Acá, en Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25, Dios ha dicho, mas si hubiere muerte, el alma que pecare esa morirá, muerte del alma. Ezequiel capítulo 18, versículo 4, mas si hubiere muerte, pagarás alma por alma, ¿ya? Soul for soul, life for life, alma por alma, vida por vida. O sea, de la única manera en que el alma humana, cuando peca y queda sentenciada a la muerte, sea librada del infierno, del juicio, ante el gran trono blanco y el lago de fuego, es por sustitución. Porque una vez que el ser humano, dejando el estado de niñez, ¿ya? El ser humano siendo niño es espíritu, es cuerpo y es alma, el alma, nuestro ser interior, nuestro yo. Es espíritu, cuerpo y alma. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna para el alma, en Cristo Jesús Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. Entonces, cuando el ser humano es niño, está trino, ¿verdad? Está cuerpecito que está en el vientre materno, el parto, sale el niñito, su alma y su espíritu. Es trino el ser humano. A ver si se puede ver. Es alma, cuerpo y espíritu, ¿verdad? Espíritu, cuerpo y alma. Entonces cuando el ser humano se muere, siendo niño, se va al cielo. No ha entrado en muerte todavía. O sea, el niñito está en un estado de inocencia, no ha desarrollado a plenitud la plena conciencia de sus actos, está en estado de inocencia. Y Dios es un Dios justo, no le va a tomar penalmente en cuenta el pecado al niño, porque el niño está en inocencia todavía, no sabe lo que hace a plenitud. Por eso el Señor dijo, de los tales, de los niñitos, es el reino de los cielos. O sea, un ser humano si se muere siendo niño, se va al cielo. Pero ya cuando el ser humano abandona el estado de inocencia, el estado de niñez, y adquiere el pleno conocimiento de lo que es bueno y malo, al primer pecado cometido, de la larga lista de pecados que todos nosotros vamos a cometer hasta que nos muramos físicamente, la sentencia contra el pecado que es la muerte se aplica primero sobre el espíritu. El espíritu muere. Luego, el cuerpo y el alma están vivos, pero el cuerpo tiene sus días contados. El cuerpo va a morir. Es cosa de tiempo para el cuerpo. Y el alma está con vida, pero sentenciada a la muerte, porque pecó. A nosotros nos pasa lo mismo que le pasó al primer hombre, a Adán. En Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, Dios le mandó a Adán, le dio un mandamiento, ¿cierto? Una ley que consistía en una sola ordenanza. Y mandó Jehová, Dios al hombre, diciendo, de todos los árboles que hay en el huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, de la sabiduría del bien y del mal, no comerás de él, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pues bien, el día que Adán comió, murió espiritualmente. Murió su espíritu. Entonces le sobrevivieron a Adán su alma, su yo, y su cuerpo. Su cuerpo. Ya el espíritu de Adán estaba muerto. Y es propio de un muerto espiritual evadir al Señor. Dios empezó a llamar al muerto espiritual Adán. ¿Dónde estás tú? Y Adán se escondía. Adán primero se volvió religioso, acudió a la religión. O sea, cubrió la vergüenza de su desnudez moral con hojas de higuera. Quiso cubrirse él, artificialmente. Se acercó a una higuera, cortó hojas, ¿cierto? Cosió un delantal con hojas de higuera y se cubrió, pensando que estaba todo bien con Dios. Eso es lo que hace la religión. La religión cubre al hombre de su condición en la que se encuentra ante Dios. ¿Cómo se encuentra el ser humano dejando el estado de niñez ante Dios? Se encuentra moralmente corrompido, porque por eso peca. Cuando el ser humano viene a este mundo, viene moralmente corrompido.
Si no viniese moralmente corrompido, el ser humano nunca pecaría, nunca. Pero peca porque viene moralmente corrompido. La naturaleza pecaminosa está arraigada en el cuerpo físico. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 7, versículos 14 al 25, dice: porque sabemos que la ley, los mandamientos divinos del Señor, no matarás, no fornicarás, no cometerás adulterio, no codiciarás, la ley de los mandamientos divinos del Señor, sabemos que la ley es espiritual. Mas yo, Pablo, el apóstol del Señor, vivo en un cuerpo carnal, de carne y hueso, con sangre. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Ya? Así que yo reconozco que el pecado está en mí, que en mí no mora el bien, el mal mora en mí. Ese es un reconocimiento del apóstol Pablo en su condición de ya haber sido salvado, haber entrado por la puerta estrecha. Y Pablo no era cualquier salvado, era el apóstol del Señor a la iglesia de los gentiles. Y de ahí para abajo todos tienen que reconocer lo mismo. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, dice a la iglesia: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces tenemos que imitar al apóstol Pablo porque el apóstol Pablo imitó todo lo de Cristo. E incluso el apóstol Pablo sufrió todas las aflicciones de una persona que sigue a Cristo, ¿verdad? Fue azotado el apóstol Pablo, pasó peligros en naufragios, peligro entre los de la nación de Israel, peligro entre los de los incircuncisos, peligro entre falsos hermanos, en naufragio. O sea, finalmente el apóstol Pablo en Roma fue ejecutado porque él imitó a Cristo en la pregonación de la verdad, del Evangelio. Entonces nosotros tenemos que imitar a Pablo porque Pablo imita a Cristo. En la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos 15 al 16, el apóstol Pablo dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar pecadores. A salvar pecadores. Los traductores dicen a salvar a los pecadores. El original dice a salvar pecadores, de los cuales yo, dice el apóstol Pablo, soy el principal, el primero. Y por esto, porque yo soy el primero de los pecadores, el número uno, el principal, y por esto fui recibido a misericordia, para que Dios mostrase en mí, el primero, el principal de los pecadores, el número uno, toda su paciencia, su clemencia, para modelo. El apóstol Pablo dice que él es el modelo que Dios puso para la iglesia, para modelo de los que han de creer en él, de los que van a creer en él, en Cristo, para vida eterna. El apóstol Pablo es el modelo. 1 Timoteo 1:16. Los traductores dicen ejemplo. Y por esto fue recibido a misericordia, para que Dios mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, su paciencia, para ejemplo de los que van a creer en él, en Cristo, para vida eterna. El original dice el modelo. Por eso que Pablo en 1 Corintios 11, versículo 1 dice: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces el apóstol Pablo, ya siendo apóstol, está diciendo respecto de sí mismo: sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Carnal, viviendo mi alma en un cuerpo de carne y hueso. Yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Es importante leer completa la cita del apóstol Pablo cuando Pablo habla de respecto de sí mismo, ya en su condición de tener vida eterna, ya en su condición de ser el apóstol del Señor a la iglesia de los gentiles, ya en su condición de haber nacido de nuevo, de haber pasado de muerte a vida, ya siendo completamente salvo el apóstol Pablo. En esa condición, en Romanos capítulo 7, versículos 14 al 25, el apóstol Pablo dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo, Pablo, yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Ya? Lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. O sea, este reconocimiento tenemos que hacerlo todos los que vamos a creer en Cristo para vida eterna. Que el pecado mora en nosotros. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, dice el apóstol Pablo, en su condición de ya ser salvo, en su condición de ya tener vida eterna, en su condición de ya haber pasado de muerte a vida, haber nacido de nuevo,
en su condición de ya tener su alma inmortal, con inmortalidad, con vida eterna, en su condición de ser el apóstol del Señor a la iglesia de los gentiles, dice el apóstol Pablo, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, o sea, en el cuerpo físico, la carne, carne y hueso, cuerpo, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Esto es un reconocimiento que todo ser humano debe hacer, que todo el tiempo que nosotros vivamos en un cuerpo de carne y hueso, nuestra alma, que todo el tiempo que nuestra alma, que es inmaterial, invisible, viviendo dentro del cuerpo, ¿cierto? El alma, viviendo dentro del cuerpo, el alma va a cometer pecados, siempre. Porque en el cuerpo está la ley del pecado, que la está anunciando el apóstol Pablo, ya él siendo salvo. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, en mi cuerpo físico, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, el nuevo ser creado en Cristo Jesús, que es propio y exclusivo de una persona ya salvada, según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros. Entonces el apóstol Pablo está reconociendo los miembros de su cuerpo físico, cuerpo de carne y hueso, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ley del pecado que está en el cuerpo físico, en los miembros del cuerpo físico. Y exclama el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, aquí en el cuerpo existe una ley inmoral, va a existir siempre. Todo el tiempo que el alma, ¿cierto? Que el alma viva en el cuerpo, todo el tiempo que el alma vive en el cuerpo que tiene la ley del pecado va a hacer caer en pecado al alma, siempre. El alma siempre va a pecar hasta que el cuerpo físico muera. Y el alma salga, y el alma salga del cuerpo. Ya sea que el alma salga del cuerpo aquí, salvada, al cielo, o el alma salga del cuerpo acá, al infierno. Pecaremos siempre, todos los del camino ancho, hasta que haya muerte física, y los que entran por la puerta estrecha, al camino angosto, pecarán hasta la muerte física, ¿ya? La diferencia entre los que están caminando en el camino angosto versus los que están todavía caminando en el camino ancho es que estas personas han hecho la sustitución por la fe, han creído en la sustitución, están sustituidos penalmente y judicialmente por Cristo. Todos los pecados que ellos cometan no los pagan ellos porque se los pagó Cristo en la cruz. Ellos no han creído que el pecado se condena con la muerte del alma, no lo han entendido. Han sido indiferentes a este decreto condenatorio. No se entienden condenados, trágicamente, o sea, no se han arrepentido ellos. Y por lo tanto no se vinculan con la salvación de Cristo, no la requieren ellos, según ellos. Según ellos no requieren ser salvos por sustitución. Y todo ser humano requiere ser salvo por sustitución de condena al lago de fuego. Entonces ellos no se han arrepentido. Ya, el arrepentimiento, cuya palabra en griego es metanoia, en el idioma griego antiguo con el cual fue escrito el Nuevo Testamento, que traducido al castellano es arrepentimiento, pero en el idioma griego antiguo con el cual fue escrito el Nuevo Testamento la palabra es metanoia. Al inglés es repent, al castellano, al español es arrepentimiento, pero en el original el escrito es metanoia en griego, porque el Nuevo Testamento originalmente fue escrito en el idioma griego antiguo. Se traduce al castellano como arrepentimiento, pero en el original es metanoia. Y meta significa cambio. Es como metamorfosis, cambio de forma. O metaverso, otro universo, cambio de universo. Meta es cambio. Noia es mente. Metanoia es cambio de los pensamientos que hay en la mente. Que el ser humano está demandado a cambiar la forma de pensar respecto de cómo él piensa que se encuentra él ante Dios. Porque la realidad es que el ser humano se encuentra moralmente corrompido. ¿Ya? Espiritualmente ya está muerto. Si dejó el estado de niñez, ya está muerto espiritualmente. Y necesita que Dios le haga nacer su espíritu de nuevo. Como se lo dijo el Señor a Nicodemo en Juan 3, versículo 1 al 8.
os es necesario nacer de nuevo espiritualmente, porque todo ser humano entra en muerte espiritual al pecar la primera vez dejando el estado de niñez. Y lo más trágico, que judicialmente el alma que está viva ya se encuentra sentenciada a la muerte. Es cosa de tiempo que el cuerpo muera, el alma tiene que ir al infierno a esperar en tormento el juicio, y en este juicio, por un pecado, ni siquiera por 2, ni por 3, ni por 4, le bastará un pecado que le sea registrado en su vida para ser lanzado al lago de fuego, que es la muerte del alma. Morirán las almas. Las almas que pecaren aquí, morirán acá. Esta es la muerte segunda, la muerte del alma. Apocalipsis capítulo 20, versículo 14. Esta es la muerte segunda. Entonces, el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. El alma que pecare aquí una sola vez, le basta una sola vez para que el alma tenga que rendir ese pecado aquí, en este juicio. Hay que responder penalmente por los pecados, y los pecados se responden penalmente con la muerte del alma. No hay otra forma en que penalmente el pecado se condene, sino con la muerte del alma. Hay otra forma en que los pecados se condenan, de tipo moral, ¿cierto? Pero la condena penal es una sola, es la muerte del alma. Entonces, ¿qué es lo que es el arrepentimiento? Cuando Cristo inició su ministerio de salvación aquí en la tierra, comenzó a demandar en Marcos 1:15 el arrepentimiento y la fe en el Evangelio. En Marcos 1:15, Cristo comenzó a pregonar: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Metanoia, arrepentíos y creed en el Evangelio. Metanoite ampiteste testo evangelio. Repent and believe in the gospel. En inglés. Marcos 1:15. Recordemos nosotros que el arrepentimiento es un cambio que tiene que experimentar el ser humano, un cambio en la mente. Mental, mentalidad, meta, cambio, noia, mente. Cambio de los pensamientos que hay en la mente respecto de cómo el ser humano piensa que se encuentra ante Dios. Desgraciadamente la mayoría de los seres humanos no se han arrepentido. Ellos piensan que están bien con Dios, que cuando mueren todos van al cielo, partió al descanso eterno, vuela alto. Y lo que dice Cristo en Mateo 7, versículos 13 y 14 es lo siguiente. Dice Cristo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, al infierno, a esperar en tormento el juicio. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que la hallan. O sea, la gente cuando mueren no vuelan alto, vuelan hacia el infierno, hacia abajo, no hacia arriba. No van al descanso eterno, van al tormento eterno. Y los que solamente hallan la puerta estrecha para salvarse del infierno son pocos. De esos pocos que hallan la puerta estrecha, ¿cuántos en definitiva lograrán entrar? Entonces uno tiene que cambiar la mentalidad de cómo él se piensa, el ser humano que se encuentra ante Dios. Dios demanda al hombre que cambie los pensamientos que tiene en su mente respecto de cómo se autopercibe él mismo ante Dios en el aspecto moral, espiritual y judicial. Moralmente estamos corrompidos porque pecamos. Si no estuviésemos corrompidos moralmente, no pecaríamos. Estamos moralmente corrompidos. El apóstol Pedro, a lo que hay en el cuerpo, le llama las inmundicias de la carne, en 1 Pedro 3:21. Y el apóstol Pablo le llama la ley del pecado que está en nuestros miembros, Romanos 7, versículos 14-25. Cuando se habla del bautismo en la Biblia, bautismo significa inmersión. El bautismo de Juan era cuando los israelitas se sumergían en las aguas del Jordán. El bautismo que da la vida eterna es cuando Cristo, en forma espiritual, es inmerso dentro de nosotros y nuestros cuerpos se convierten en templo del Espíritu Santo. Es el bautismo que da la vida eterna, el ser sumergido Cristo dentro. Por eso que en Colosenses, por ejemplo, Gálatas 2, versículos 20 al 21, dice, respecto a tener a Cristo sumergido dentro, dice el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Ya? En Romanos 8:9 el apóstol dice a los romanos: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. En Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16, cuando Cristo le da la gran comisión a sus discípulos, a sus creyentes, estando a punto Cristo de ascender a los cielos, dice el Señor: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Predicad este anuncio, que Cristo murió por los pecados de nosotros.
Habiendo dicho Dios, el alma que pecare esa morirá, Ezequiel 18:4, pero en vez de nosotros, en sustitución, Cristo murió por los pecados de nosotros. Esa muerte es la muerte del alma. ¿Ya? Entonces cuando Cristo dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, dice el Señor, el que creyere en el evangelio, en este anuncio, el que lo creyere y fuere bautizado, ya, ese fuere bautizado no es en agua, no es el bautismo de Juan, es la inmersión de Cristo dentro. En otras palabras, cuando Cristo dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere en el evangelio y que como resultado de haberlo creído el evangelio con toda su alma, con el 100% de su corazón, esto es con fe, entonces como resultado de eso, yo mismo viniese a ser inmerso dentro, viniese a habitar en forma espiritual dentro, viniese yo a ser sumergido dentro, bautismo, inmersión del Espíritu de Cristo dentro de nosotros, esa persona será salva. O sea, fuere bautizado con el Espíritu Santo. Esa persona será salva. Y el que no creyere será condenado. Entonces, el bautismo que nos da la vida eterna es la inmersión de Cristo en forma espiritual dentro de nosotros. Es por eso que en Romanos 8:9 dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. La persona es salva de la condena penal, de la muerte del alma por pecar, creyendo con todo su corazón en este anuncio. Repito, la salvación del alma ocurre cuando uno cree con todo su alma, con el 100% de su corazón, es decir, con fe, certeza, convicción, estando convencido plenamente de que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, en vez de nosotros, nos dio la inmortalidad, la vida eterna. ¿Ya? En la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 10, dice, respecto de la gracia de Dios significa darnos la salvación de nuestras almas sin méritos o acciones meritorias nuestras, solo por gracia, sin mérito, sin que nosotros tengamos algún mérito en esta salvación de Cristo. Estando nosotros muertos, Cristo nos salva. En Efesios 2 dice, y a vosotros estando muertos en pecados. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, Él os dio vida. Estando espiritualmente muertos en delitos y pecados. Efesios 2, versículos 1 y 2. En Colosenses 2, versículos 13 y 14, otra vez el apóstol Pablo dice, y a vosotros estando muertos en vuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, ni siquiera siendo judíos, los judíos se circuncidan el prepucio en el antiguo pacto de la ley, os dio vida a Cristo juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Colosenses 2, versículos 13 y 14. Estando muertos, y a vosotros estando muertos en pecados. Entonces, el Evangelio habla de la sustitución de la condena a la muerte del alma. Y eso se produce por sustitución, acá. Esto es lo que hizo Cristo en la cruz para darnos plena salvación al alma. O sea, Cristo se pone en lugar de nosotros para Él sufrir la condena en vez de nosotros. Nos sustituye la condena a la muerte del alma. Nos sustituye la condena nuestra a la muerte de nuestras almas. Porque Cristo tiene su alma con inmortalidad. Acá en Juan 10, versículo 17 al 18, Cristo está hablando de que Él tiene su alma inmortal, que no es inmortal el alma de Cristo. ¿Ya? Cuando Cristo dice, por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida, o sea, su alma por alma, recordemos este principio de restitución o sustitución que está en Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25. Mas si hubiere muerte del alma, es lo único que importa. Entonces, la restitución será alma por alma, vida por vida. Y la vida está en el alma. Dios le llama corazón al alma, porque es una forma poética de decir que el alma tiene el asiento de nuestras emociones. El alma es emocional. En Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él, del corazón, del alma humana, mana la vida. Entonces, cuando Dios forma el cuerpo en el vientre materno, igual que en Génesis 2:7, y formó Dios al hombre del polvo de la tierra, cadáver, un ser inerte, y sopló en su nariz aliento de vida, sopló el alma, el ruaj, y sopló el neuma,
el neuma, el espíritu. Entonces cuando el alma entró en el cuerpo tuvo vida. Ahora cuando el alma que tiene la vida sale del cuerpo, el cuerpo pierde la vida, queda cadáver, inerte, porque la vida está en el alma, ¿ya? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hay varios pasajes donde Dios le llama al alma, le llama corazón. Por ejemplo, en Romanos 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesora para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. O sea, por tu dureza y por los pensamientos que tiene tu alma, no reconocidos de que tu alma quedó sentenciada a la muerte por pecar, porque no quieres reconocerlo, no quieres arrepentirte, cambiar la forma de pensar respecto de cómo tu alma se encuentra ante Dios judicialmente, ya pecaste, ya tu alma está sentenciada a la muerte y no quieres reconocerlo. Por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El juicio será justo porque en la cruz Cristo se ha constituido en aquel que ha sido la propiciación por los pecados de todo el mundo. Por eso que nosotros tenemos que ir en contra de las doctrinas calvinistas, que dicen que la salvación es por una predestinación unilateral que Dios hizo a ciertas personas, que antes de la fundación del mundo Dios predestinó a ciertas personas para salvación y a otras no las predestinó para salvación. No, eso es diabólico, son doctrinas de demonio, porque la predestinación de Romanos 8:29 y Efesios 1:5 es para los efectos que dice Romanos 8:29. A los que antes conoció, a estos también predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, no para ser salvos. Predestinados para ser adoptados hijos suyos, no para ser salvos. Efesios 1:5 respectivamente. Romanos 8:29 para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo y Efesios 1:5 para ser adoptados hijos suyos. Para eso es la predestinación. Como Dios tiene omnisciencia, preconocimiento, de saber todas las cosas que han de ocurrir antes de que ocurran, Él sabe todo lo que va a ocurrir en el mundo antes de que ocurran. Lo sabe desde antes el Señor. Incluyendo cuando nosotros en particular, cada ser humano iba a nacer, la fecha en que iban a nacer, en qué hospital iban a nacer, cómo iban a ser los pormenores del nacimiento de cada ser humano en particular, quiénes iban a ser sus padres, en qué país, en qué ciudad iban a ser, ¿ya? Cuántos kilos iba a pesar en el hospital, todo el tiempo de su vida hasta que muriese y todos los pecados que pudiera cometer en su vida, lo sabe de antemano. Dios sabe de antemano las cosas que han de suceder antes de que ocurran y sabe las decisiones que van a tomar los seres humanos respecto de Cristo. Por eso que dice los que antes conoció, desde antes conoció cada decisión que los seres humanos tomaron respecto de Cristo, los que tomaron la decisión de creer que Cristo les salvó, a estos también predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, no para ser salvos. La salvación ocurre cuando uno hace efectiva por la fe lo que ya Cristo consumó. Por eso en Romanos 8:29 dice a los que antes conoció, les conoció su decisión por Cristo. Yo cuando tenía 10 años me arrepentí y creí con fe en el Evangelio. Creí que Cristo me sustituyó la condena a la muerte de mi alma. Que Cristo murió la muerte que tenían que morir mi alma. Que Cristo murió por los pecados de mi alma, por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras y que fue sepultado su cuerpo y que ha sido resucitado su cuerpo al día tercero conforme a las Escrituras. En cuanto a la sustitución, porque la única forma de que nuestras almas fueran salvadas es por una sustitución de condena penal, sustitución de condena a la muerte del alma. Hablando de sustitución, de nuestra Trinidad, ¿verdad? Trinidad. Vamos a ver si podemos mostrar bien nuestra Trinidad. Somos espíritu, cuerpo y alma. En cuanto a la sustitución, lo que tiene que ser sustituido es el alma, ¿verdad? El alma. No el espíritu. El Señor Jesucristo, su espíritu jamás entró en muerte, porque el espíritu de Cristo es el Espíritu Santo, jamás entró en muerte. Tampoco su cuerpo experimentó la sustitución de muerte física, porque el cuerpo de Cristo no vio corrupción. Fue descolgado de la tumba fue descolgado de la cruz y puesto en la tumba de José Arimatea, pero el cuerpo de Cristo estuvo 3 días y al día tercero ha sido resucitado y no vio corrupción, no se aguzanó, no sustituyó la muerte física el Señor, tampoco nos sustituyó la muerte espiritual. ¿Por qué? Porque todos los espíritus mueren.
Dejando el ser humano en estado de niñez, la sentencia contra el pecado, que es la muerte, se aplica sobre el espíritu, y todos los espíritus mueren. Lo que pasa es que aquí el Señor hace nacer de nuevo el espíritu, una resurrección espiritual, ¿verdad? Pasar de muerte a vida. Todos los seres humanos tenemos que morir, la muerte física. Ujú. De lo que se encargó Cristo en la cruz es que a través de un acto judicial, de justicia de Dios, el alma nuestra jamás entrará en muerte. Entra en muerte nuestro espíritu, ¿sí? Entra en muerte nuestro cuerpo, ¿sí? Pero que jamás entre en muerte el alma. Darle vida por siempre al alma, que nunca muera, vida eterna, inmortalidad. Voy a repetir 2 Timoteo 1:10, hablando de la gracia. La gracia de Dios tiene el significado de darnos la salvación Cristo de nuestras almas sin méritos o acciones meritorias nuestras, ¿verdad? Solo por gracia. Pero fe en esta gracia. No solo por gracia, como dicen los presbiterianos calvinistas. Solo por gracia. Dios lo hace todo, nosotros no hacemos nada. No, no, no. Dios nos hizo un nuevo pacto, aboliendo el antiguo pacto. Y en un pacto siempre tienen que dos personas poner algo de su parte. ¿Eh? Nunca un pacto es unilateral, donde alguien lo hace todo y el resto no hace nada. No, porque eso no sería un pacto. En este nuevo pacto, Dios pone su gracia y nosotros tenemos que poner fe en esta gracia. Creer con todo el corazón que la salvación de nuestras almas ha sido gratuita, que el precio completo en rescate de nuestra alma lo pagó Cristo en la cruz del Calvario. ¿Ya? Por eso dice en Efesios 2, versículos 8 y 9, porque por gracia habéis sido salvados, mediante la fe. Ahí está la gracia de Dios y la fe nuestra. Porque por gracia habéis sido salvados, mediante la fe. Y esto, la gracia de Dios, no de vosotros, pues de Dios es el don. No de obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte en su presencia. ¿Ya? El Señor, en cuanto a la salvación de nuestras almas, no comparte su gloria con nadie. Toda la gloria y la salvación de nuestras almas es de Cristo. Porque nosotros somos salvos estando muertos, moralmente corrompidos, muertos espiritualmente. Estando muertos espiritualmente, somos salvos, estando muertos espiritualmente. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios 2, versículos 8 y 9. Perdón, Efesios 2, versículos 1 y 2. Colosenses 2, versículos 13 y 14. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida a Cristo juntamente con Él. Estando espiritualmente muertos, Cristo nos salva el alma. O sea, estando moralmente corrompidos, porque pecamos nosotros y pecaremos hasta que el cuerpo se muera, estando espiritualmente muertos, con nuestra alma todavía viva, sentenciada a la muerte, pero con vida todavía, el alma es la que oye, entonces Cristo nos da vida estando nosotros muertos espiritualmente. Y Él os dio vida al alma estando moralmente corrompido y espiritualmente muerto, y con el alma que está viva, pero sentenciada a la muerte. Sentenciada el alma a morir porque ya pecó. Entonces, de nuevo, gratuitamente, ¿verdad? El pago total en rescate de nuestra alma, en sustitución, la hace Cristo. Cristo nos sustituye todo nuestro paso por este mundo. Todo el tiempo que nuestro cuerpo viva. Tiempo 1, es formado el cuerpo en el vientre materno, el embrión, y ahí es soplado el alma y el espíritu. Tiempo 1, el nacimiento del cuerpo. Tiempo 2, muerte física del cuerpo. Y el alma va a la eternidad, ¿ya? En estado de desamparo eterno, por no haberse arrepentido y no haber creído con fe en el Evangelio, o a la vida eterna, ¿eh? Por haberse arrepentido y haber creído con fe en el Evangelio. Entró por la puerta estrecha, se entra por la fe. Ahora, el don gratuito, la gracia. 2 Timoteo 1:10. Pero manifestada ahora, este don gratuito, la gracia, mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió, por una parte, la muerte contra el alma. No abolió la muerte contra el cuerpo, no, porque el cuerpo muere. Lo que pasa es que hay resurrección del cuerpo, pero el cuerpo muere. No abolió la muerte contra el cuerpo, tampoco abolió la muerte contra el espíritu, porque el espíritu tiene resurrección espiritual. El ser humano puede nacer de nuevo espiritualmente, entrando en muerte espiritual. Entonces no ha sido abolida la muerte contra el espíritu, ni ha sido abolida la muerte contra el cuerpo, ni contra el espíritu ni contra el cuerpo, porque el espíritu muere, Dios lo hace nacer de nuevo.
El cuerpo muere y hay resurrección para vida o resurrección para vergüenza y confusión perpetua, ¿verdad? El alma es la que no tiene que entrar nunca en muerte. Y a eso vino Cristo, a sustituirnos la condena a la muerte del alma, de nuestro yo, ¿ya? Entonces, pero manifestada ahora, hablamos del don gratuito, la gracia, pero manifestada ahora mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte contra el alma y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad para el alma, mediante el Evangelio, mediante el hecho de que Cristo murió la muerte que tenía que padecer nuestra alma por causa de nuestros pecados. Primero de Pedro 2.24 dice, de Cristo, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo físico sobre el madero de la cruz del Calvario. Y al tener todos los pecados asumidos Él penalmente, la sentencia contra el pecado, que es la muerte del alma, se aplicó sobre el alma de Cristo. Entonces entendamos muy bien cómo fue la sustitución. Aquí en la cruz del Calvario, desde la hora sexta hasta la hora novena, se oscureció todo el mundo. Hubo tinieblas sobre toda la tierra, ¿ya? Eso dice Mateo 27, versículos 45 y 46. Recordemos que Felipe le había dicho al Señor Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Juan capítulo 14, versículos 9, 10 y 11. Y Cristo le responde a Felipe, Felipe, tantas veces he estado con vosotros y no habéis visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre que me envió. ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Es decir, Dios Padre y Dios Hijo estaban fusionados, estaban unidos eternamente. Pero esta fusión, esta unión eterna se rompió cerca de la hora novena en la cruz del Calvario. Porque en Mateo capítulo 27, versículo 46, habiendo sido cargado con todos nuestros pecados en su cuerpo el Señor, la sentencia vino sobre él. Y la sentencia es la muerte, y muerte es separación. Se rompe la unidad. Es desamparo. Le quita el amparo el Padre desampara al Hijo, por causa de nuestros pecados que Cristo voluntariamente se los dejó imputar a Él, para Él pagarlos en vez de nosotros, como se pagan los pecados, con la muerte del alma, ¿verdad? De nuestro ser interno, nuestro yo, la que tiene existencia eterna. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, 46. Elí, Elí, lama sabactani. Lo gritó en arameo, el Señor lo exclamó en arameo para que los judíos que estaban contemplando la cruz entendieran que se estaba cumpliendo el Salmo 22. Es interesante el Salmo 22 porque fue escrito 900 años antes de que Cristo viniese a nacer en Belén de Judá. 900 años antes. En ese periodo no existía la muerte, cuando había que ejecutar a algún delincuente a la muerte, no existía la muerte por crucifixión, por horadar las manos y los pies, clavar cinceles en un madero atravesando las manos y los pies. No, eso vino 900 años después con el Imperio Romano. Y entonces, ¿por qué en el Salmo 22 dice, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan? Se está relatando en forma muy específica la muerte por crucifixión. El que estaba siendo crucificado ahí, sin saberlo David, el rey David, era Cristo. Pero lo está inspirando el Espíritu Santo en David 900 años antes de que esto ocurriera. En el Salmo 22 inicia con el versículo 1 y 2 diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. De día y de noche, de día y de noche. Lo que ocurrió en la cruz del Calvario es algo que no se ve, pero que está escrito en el Salmo 22, en Isaías 53. Isaías 53, escrito 700 años más o menos antes de la venida de Cristo. Y el Salmo 22, escrito 900 años, mucho más antiguo que Isaías 53, antes de la venida de Cristo. 900 años antes de la venida de Cristo, el Salmo 22. Entonces en Isaías 53 dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Le veremos inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, no lo estimamos. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Eso está siendo escrito 700 años antes. Por su llaga fuimos nosotros curados. El costado herido, por enterrado una lanza, ¿cierto? Y salió sangre y agua, y por nuestras heridas, por nuestras heridas fuimos nosotros curados. Como cordero fue llevado al matadero, como un cordero, ¿verdad? Fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53, 6. Es de notar que lo está hablando como algo consumado, que ya ocurrió. Pero lo está diciendo 700 años antes de que Cristo viniese al mundo.
Isaías 53:6. Debió haber sido escrito, mas Jehová cargará en él el pecado de todos nosotros. O sea, cuando Cristo venga al mundo, a nacer en Belén de Judá de la Virgen María, y a los 33 años él, gratuitamente, él voluntariamente se deje crucificar en la cruz, ahí Jehová cargará en él el pecado de todos nosotros, ¿verdad? Cargará. Pero no dice en futuro, lo está diciendo 700 años en pasado. Ahí está la omnisciencia del Señor. Mas Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. O sea, ahí se está vislumbrando la presciencia, el preconocimiento anticipado que Dios tiene de saber todas las cosas que han de ocurrir antes de que ocurran, incluyendo todos los pecados de la humanidad. Entonces, mas Jehová cargó en él, lo está escribiendo 700 años antes de que Cristo viniese al mundo, el pecado de todos nosotros. O sea, lo que está escrito en Isaías 53, lo que está escrito en el Salmo 22, es lo que ocurrió en la cruz, años después. Entonces ahí tenemos la presciencia, el preconocimiento anticipado que Dios tiene de saber todas las cosas que han de ocurrir antes de que ocurran, incluyendo el saber todos los pecados de la humanidad. Y es por eso que Cristo nos dio la vida eterna, la incondenabilidad penal, que no hay pecado que nosotros cometamos estando en vida hasta que nos muramos que tengamos que nuevamente pagarlos nosotros, porque hace 2000 años atrás los pagó todos Cristo. Antes de que nosotros naciésemos en este mundo, empezásemos a vivir y a cometer los pecados hasta que nos muriésemos. Los supo todos, 700 años antes. Lo está diciendo, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces dice 2 Corintios 4:13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Solamente en lo que está escrito, no en lo que vemos con los ojos. Aquí en la cruz, los que estaban contemplando la cruz verían con sus ojos el cuerpo de Cristo, molido por nuestros pecados, su preciosa sangre vertida en el madero de la cruz, pero nunca verían el alma de Cristo. 2 Corintios 4:18, no mirando nosotros las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, la vida física es temporal, más las que no se ven, las cosas que no se ven son eternas. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. El alma no se ve y tiene eternidad el alma, porque las cosas que se ven son temporales, más las que no se ven son eternas. Entonces, el alma de Cristo ya sufre un desdoblamiento y el alma de Cristo entra, invisible a todo ojo, entra, estando todo el mundo oscuro, entra su alma en la eternidad. Este juicio ante el gran trono blanco ocurrió en la cruz como forma alternativa. Aquel que no cree con fe que este juicio ocurrió en la cruz no hace válido la sustitución judicial. Entonces él tendrá que ir a responder por sus pecados en este juicio, al no creer que el que fue enjuiciado por nuestros pecados en la cruz fue Cristo, para evitarnos Cristo tener que ir a juicio, ¿ya? Recordemos que el Salmo 22 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. De día y de noche. Todos sabemos que lo que ocurrió en la cruz fue algo de unas horas durante un día. Desde las 9 de la mañana fue sacado desde Jerusalén al Monte Calvario, Monte Calavera, al Gólgota. Desde la hora sexta, mediodía, hasta la hora novena, hubo tinieblas sobre toda la tierra. Ahí fueron cargados los pecados sobre el cuerpo de Cristo. Y la sentencia contra los pecados nuestros fue sobre Cristo, el alma. Entonces, en Juan capítulo 19, versículos 25 al 30, vemos que el Señor Jesucristo, estando en esta región, Él vuelve a tomar su vida, entrando su alma desde esta región que se llama Lago de Fuego, porque el alma de Cristo tiene la inmortalidad, no puede morir. Entonces nos sustituye la condena. Como nuestras almas no tienen la inmortalidad, no la tienen, o sea, el alma tiene la eternidad, la existencia eterna, pero no tiene la inmortalidad, porque el alma va a la existencia eterna en estado de muerte eterna o a la existencia eterna en estado de vida eterna. Bueno, esta inmortalidad que tenemos ahora, que entramos por la puerta estrecha, ha sido heredada por Cristo a las almas, la inmortalidad. De nuevo, 2 Timoteo 1:10, pero manifestada ahora mediante la gracia manifestada, pero manifestada ahora mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte,
y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad. Nos heredó la inmortalidad porque el alma, por pecar ahora, al entrar por la puerta estrecha, al pecar, no puede ser nuevamente condenada a la muerte. Porque aquel que en vez de nosotros fue condenado a la muerte por todos los pecados nuestros fue Cristo. Y en justicia, y Dios es justo, nadie es condenado dos veces a la muerte por los mismos pecados. Los pecados que ya Cristo los supo de antemano, que nosotros los íbamos a cometer cada uno de nosotros hasta que nos muriésemos, y que le fueron todos cargados a Cristo hace 2000 años en la cruz. Y Él los pagó uno a uno, todos. Para que cuando nosotros naciésemos en este mundo, físicamente, y empezásemos a cometer los pecados, no los tuviésemos que pagar nuevamente nosotros. Anticipadamente, hace 2000 años atrás, los pagó todos Cristo. Entonces nosotros entramos por la puerta estrecha sustituidos judicialmente por Cristo. Entonces ya nosotros no podemos ir al juicio a rendir cuenta por nuestros pecados penalmente. Porque aquí en la cruz, Cristo nos sustituyó la condena penal, el juicio. Ahora, en Mateo capítulo 27, versículos 45 al 46 dice, desde la hora sexta, o sea, mediodía, 12 del día más o menos, hasta la hora novena, 3 de la tarde, hubo tinieblas sobre toda la tierra. Todo el mundo se oscureció y ahí le fueron cargados a Cristo los pecados de todos nosotros, de toda la humanidad. Ahora, cerca de la hora novena, el Padre le quita el amparo al alma de Cristo. Entonces, el alma de Cristo entra en separación del Padre, en muerte. Eso es separación, eso es muerte, separación, desamparo. Pero faltaba más porque Cristo nos tenía que sustituir la condena aquí, la condena a la muerte eterna del alma. Entonces, en el Salmo 22, versículo 14 dice, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Eso habla de un paro cardiorrespiratorio. En los pabellones quirúrgicos, hay veces que cuando los enfermos, las personas que están con necesidad de ser intervenidas quirúrgicamente, operables, en una operación con bisturí, las personas son objeto lo adormecen, digamos, le entran un somnífero, le ponen un somnífero nasal, ¿cierto? Lo adormecen, le ponen un somnífero para resistir la operación dormido, lo adormecen. Esos son los anestesistas, los que anestesian. Entonces la persona está en una camilla, la que va a ser intervenida quirúrgicamente, va a ser operada, y para que ella esté dormida y no sufra los dolores de la operación, le dan un somnífero nasal, ¿verdad? Entonces los que van a aplicar, digamos, la anestesia, le hablan al paciente, le dice, estése tranquilito, estése tranquilita, si es hombre o mujer, y le vamos a colocar un calmante, un somnífero para que usted se duerma, y va a ser intervenida por los cirujanos, y cuando usted despierte va a estar en una sala de recuperación y la operación habrá terminado exitosamente. Así que tranquilita, tranquilito, y le ponen un somnífero, ¿verdad? Y empieza a ser contado el latido del corazón. Tut, 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 tut. ¿Entienden? Entonces, la persona empieza a ser intervenida quirúrgicamente, la llevan al quirófano y la empiezan a operar. Ahora, hay ciertas veces, que la operación es muy compleja y la persona tiene su cuerpo muy débil, porque la enfermedad ha debilitado mucho el cuerpo, en que las personas sufren un paro cardiorrespiratorio en plena operación. Entonces la persona está siendo intervenida quirúrgicamente. Tut, 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 tut. No hay respiración y no hay pulso cardíaco. O sea, cardio respiratorio. No hay respiración, no hay latido del corazón. Entonces la persona entra en una tipo muerte clínica. En una muerte clínica. Entonces tienen que practicarle la reanimación cardiopulmonar. Entonces vienen un grupo de personas con unos electroimanes, ¿cierto?, que le aplican al pecho una descarga eléctrica para intentar hacer latir el corazón, que el corazón vuelva a latir. Y los médicos cirujanos que están interviniendo momentáneamente se retiran, para permitir el trabajo de los que están aplicándole reanimación cardiopulmonar al paciente. Entonces, en todo ese momento, el
la persona entra en muerte clínica. No hay latido del corazón, no hay respiración. Y hay veces que la persona, a ver cómo lo grafico esto, hay veces que la persona está en el pabellón quirúrgico y hay veces que el alma de la persona se desdobla, se separa, pero en un instante de tiempo, ¿ya? O sea, Dios no permite que la persona entre a la eternidad, porque si entra a la eternidad ya no puede volver a la vida. Una vez que la persona parte de este mundo, al otro mundo, lo eterno, no puede volver a este mundo. Pero Cristo sí puede, nosotros no. Pero hay veces que en el pabellón quirúrgico se genera un desdoblamiento en donde el alma nunca sale de este espacio físico-temporal, nunca sale de este mundo, sino que queda siempre flotando, vinculándose al cuerpo, porque siempre se está viendo el cuerpo. Hay pacientes que están viéndose sus cuerpos en las camillas, ¿verdad? El alma se está viendo. Ve el cuerpo de él, ve los médicos, ve los que están haciéndole la aplicación de reanimación cardiopulmonar, ve las enfermeras que corren de aquí para acá, asistiendo a la persona. Lo ve todo en el pabellón quirúrgico, pero los médicos, los que están practicando la reanimación cardiopulmonar, las enfermeras no ven, porque el alma no se ve, no ven el alma del paciente. Pero el alma está suspendida sobre las luces del pabellón quirúrgico, viéndolo todo, ¿ya? Ahora, cuando hay éxito en este ejercicio de reanimación cardiopulmonar, RCP, reanimación cardiopulmonar, RCP, a ver cómo lo... RCP, RCP, reanimación cardiopulmonar, RCP, ¿ya? Cuando esto tiene éxito, el paciente vuelve a incorporarse a su cuerpo, pero hasta que eso no ocurre, los médicos no ven el alma del paciente que está intervenido quirúrgicamente, no ven el alma que está suspendida, ¿eh? No ven, porque el alma no se ve, no tiene sangre. Lo que tiene sangre es el cuerpo, lo que tiene sangre, músculos, tiene hueso, esqueleto, lo biológico es el cuerpo, pero no el alma no tiene sangre. Entonces, mientras el alma está doblada, los médicos ven el cuerpo del paciente, ven su sangre, producto de la operación, pero no ven el alma. Pero el alma del paciente lo ve todo, ve su propio cuerpo, ve los médicos, ve las enfermeras, ve los que están aplicando reanimación cardiopulmonar, ve lo que están aplicándole a su cuerpo la reanimación cardiopulmonar, ¿ya? La RCP. Pero cuando esto tiene éxito, la reanimación cardiopulmonar, el alma vuelve al cuerpo, ¿ya? Entonces, el paciente está, su corazón detenido, no hay respiración. Entonces, de repente, gracias a la reanimación cardiopulmonar, a este ejercicio de reanimación cardiopulmonar, el corazón vuelve a latir porque el alma se incorpora en el cuerpo. O sea, lo recuperamos, dicen los que están aplicando reanimación cardiopulmonar. Ellos se retiran para permitir que reanude la operación los cirujanos. ¿Ok? Ya, entonces, lo que ocurrió en la cruz es muy similar. Porque es el alma, lo que no se ve, la que queda condenada. No el cuerpo, no el espíritu. De hecho, el espíritu entra en muerte. El cuerpo entra en muerte. Lo que no tiene que entrar nunca en muerte es el alma, porque el alma, una vez que entra en muerte, no puede volver a la vida. ¿Entienden? Y Cristo vino a impedirnos que el alma entrara en muerte. El que entró en muerte, en vez de nuestras almas, es Cristo. Entonces, en Mateo 27, versículos 45 al 46, dice: desde la hora sexta, mediodía, hasta la hora novena, 3 de la tarde, hubo tinieblas sobre toda la tierra. Estaban contemplando la cruz los soldados romanos, algunos judíos, israelitas, y Juan, María y Juan. Juan el discípulo amado y María, la madre de Jesús. Pero se oscureció todo el globo terráqueo. Inicialmente el Señor estaba agonizando en la cruz, ¿verdad? Habiendo sido cargado con todos nuestros pecados, la sentencia contra el pecado, que es la muerte, se aplicó sobre el alma de Cristo. El alma que pecare, esa morirá. El alma por alma es la salvación, la sustitución. No hay ninguna otra manera en que el ser humano pueda ser salvo de la condena a la muerte del alma, sino por sustitución. Porque o paga él,
con la muerte de su alma por sus pecados o paga a Cristo. En Juan 8:24, Cristo advierte a los que son incrédulos a esta tan poderosa salvación ocurrida en la cruz por sustitución. Cristo advierte y dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy tu sustituto, el que te sustituí la condena a la muerte de tu alma, en vuestros pecados moriréis. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. O todos los pecados que uno los va a cometer hasta que se muera, ¿cierto? Y que cada uno de ellos se condenan penalmente con la muerte del alma, usted cree, pero con todo su corazón, que en la cruz Cristo se los pagó todos, entonces para usted la entrada al cielo es gratuita, el precio de la entrada al cielo lo pagó Cristo íntegramente, ni un centavo lo pagó usted, usted entra por la fe en lo que Cristo hizo por usted, lo sustituyó, le sustituyó la condena a la muerte de su alma. Y si no lo cree, si no le presta la debida atención que debiera todo ser humano prestarle a este decreto condenatorio, que está en Ezequiel 18:4, el alma que pecare esa morirá, usted no se siente con la necesidad de sustitución porque no entiende usted o no siente o no cree que su alma ya quedó sentenciada a la muerte. Mala suerte para usted, porque esa es la realidad de todo ser humano. Al pecar, el alma queda sentenciada a la muerte. Usted, según usted, no requiere una sustitución. Usted dice, Dios sabrá lo que hace conmigo. Usted ya pecó. Su alma ya está sentenciada a la muerte. Entonces, para que ocurra el acceso por la puerta estrecha al camino angosto, para que haya salvación del alma, se haga efectiva la salvación, primero el ser humano tiene que arrepentirse. Cambiar en sus pensamientos la forma de autopercibirse, en sus pensamientos la forma de autopercibirse cómo se encuentra delante de Dios. Lo real es que el ser humano está corrompido moralmente, siempre va a pecar hasta que su cuerpo muera. Por haber pecado, el espíritu murió y necesita que Dios le haga nacer su espíritu de nuevo. Por haber pecado, el alma que está viva está sentenciada a la muerte y necesita la salvación. Cuando el ser humano reconoce estos tres estados, moralmente estoy corrompido, espiritualmente estoy muerto, necesito que Dios me haga nacer mi espíritu de nuevo, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Mateo 28:32, no es Dios de muertos espirituales. Y mi alma, por haber pecado, ya está sentenciada a la muerte. Y una vez que el alma quedó sentenciada a la muerte por pecar, ya no hay nada en lo absoluto que el ser humano pueda hacer o dejar de hacer para evitar que la sentencia de la muerte contra su alma quede sin efecto. Una vez que el ser humano pecó dejando el estado de niñez, no hay ninguna otra forma en que él pueda zafarse de ir a juicio. Por ese pecado cometido y por el resto de pecados que todos nosotros vamos a cometer hasta que nos muramos, pero el primer pecado cometido, ese pecado tiene que rendirlo acá. Para que un ser humano que nace en este mundo no fuese al infierno y al juicio y al lago de fuego, desde que nace, vive y muere, nunca tendría que pecar ni una sola vez. Ahí sí podría ir al cielo, al morir. Pero basta pecar una sola vez para que ese pecado lo tenga que rendir penalmente en este juicio. Y para eso tiene que morir físicamente su cuerpo y su alma, bueno, y su espíritu murió acá, nunca nació de nuevo. Y su alma tiene que ir al infierno a esperar el tormento del juicio. Y aquí, por ese pecado cometido acá, ser ejecutada la sentencia adquirida aquí por pecar, a la muerte del alma, ¿ya? Entonces, aquí en la cruz del Calvario estaba el Señor agonizando en la cruz, agonizando, agonizando, pero se oscureció todo el globo terráqueo. Desde la hora sexta hasta la hora novena hubo tinieblas sobre toda la tierra, como dice Mateo 27, versículos 45 al 46. Y cerca de la hora novena, el Padre le quita el amparo, se separa el Padre del Hijo. Y Cristo queda solo, desamparado por el Padre. Se rompió esa fusión eterna, se rompió. Quedó solo Cristo, muerte, separación respecto del Padre. Y su corazón sufrió un paro cardiorrespiratorio. El alma de Cristo se desdobló, invisible a todo ojo porque todo estaba oscuro, nadie veía nada. Cristo estaba solo en la cruz y todo se oscureció. Ni siquiera María ni el discípulo amado Juan pudieron ver lo que estaba ocurriendo en la cruz. Tanto los soldados romanos como los israelitas, los judíos que estaban contemplando la cruz, como María y José, siempre vieron que Cristo estaba agonizando en la cruz. Pero cuando se oscureció todo el globo terráqueo, Cristo murió transitoriamente, igual que la muerte clínica en un pabellón quirúrgico. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas, Salmo 22:14. Y el alma de Cristo, aquí estaba Cristo en la cruz, y su alma, igual como ocurre en una muerte tipo clínica, el alma de Cristo se salió del cuerpo. El alma de Cristo. Dice
el alma humana que pecare, Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá. Acá. Entonces, para salvarnos Cristo de esta sentencia, con ejecución a la muerte del alma en el lago de fuego, que es la muerte segunda, la muerte del alma, Apocalipsis 20:14, Cristo nos tuvo que sustituir íntegramente la condena, pagar el precio íntegro, tal como un alma debe morir, así tiene que morir el alma de Cristo. Pero el alma de Cristo tiene la inmortalidad. Y por eso nos sustituye la condena. Entonces el alma de Cristo sale de su cuerpo y va a esta región. Y por eso se oye este clamor del Salmo 22, versículo 1 y 2. Clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Decía yo que el Señor fue sacado de Jerusalén, llevando su cruz, fuera de la ciudad, fuera de Jerusalén, al monte Calvario, a las 9 de la mañana más o menos. Fue puesto sobre un madero, lo crucificaron, levantaron la cruz y lo pusieron en un hoyo. Sus huesos descoyuntaron. Cerca de la hora novena, de la hora sexta hasta la hora novena, mediodía hasta las 3 de la tarde, hubo tinieblas sobre toda la tierra y Cristo exclama, Eli, Eli, lama sabachthani. En ese momento el alma de Cristo sufre un paro cardiorrespiratorio, una descompensación física en su cuerpo. Estaba había perdido mucha sangre, el Señor estaba molido por nuestros pecados, estaba golpeado por los soldados romanos, su cuerpo estaba molido porque le habían dado golpes con los látigos, 40-1, azote, le habían desrasgado su espalda, estaba su cuerpo muy afectado, y por eso, descompensado físicamente, el cuerpo de Cristo sufre un paro cardiorrespiratorio, su corazón, y el alma de Cristo sale del cuerpo, y va a esta región. Y por eso aquí Cristo está cumpliendo el Salmo 22, versículo 1 y 2. Clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Pero todo lo que ocurrió respecto a la crucifixión de Cristo duró unas horas del día nada más. De hecho, al otro día no podían quedar crucificados los tres malhechores, los dos malhechores y Cristo, ¿verdad? Porque habían tres cruces. Una cruz a la izquierda de Cristo, otra cruz a la derecha de Cristo, dos crucificados, y Cristo en medio. Tres cruces. Entonces, cerca de la hora novena, cerca de las 3 de la tarde ocurrió esto, y pasando un tiempo, los soldados romanos, como sabían que no podían quedar crucificados hasta el otro día, le quebraron los huesos al que estaba a la izquierda y al que estaba a la derecha. Pero acercándose a Cristo, vieron que él había fallecido ya. Entonces no le quebraron hueso suyo, porque ya había muerto ya. Lo que hicieron fue traspasarle su corazón con una lanza, donde salió sangre y agua, ¿verdad? Pero ya había muerto, entonces lo descolgaron. Entonces todo el evento de la crucifixión ocurrió en un día, en unas horas del día. Bueno, entonces, ¿por qué dice acá, clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo? Porque en efecto, el alma de Cristo, invisible a todo ojo, entró a este lugar. El alma de Cristo nunca fue al infierno, porque al infierno van las almas humanas, cuando mueren sus cuerpos, se desdoblan las almas del cuerpo, salen del cuerpo, el cuerpo queda enterrado en el cementerio, cremado en un crematorio, hecho polvo en una ánfora, comido por cocodrilos, por leones, lo que sea, echado al mar, como sea el cuerpo. El alma sale del cuerpo y va al infierno a esperar en el tormento el juicio y ahí el lago de fuego. El juicio entre el gran trono blanco y el lago de fuego, esto no ha ocurrido todavía. Por lo tanto, todas las almas que mueren sin haber entrado por la puerta estrecha en vida, están en el infierno, esperando el día del juicio. Todas las almas que han muerto sus cuerpos, todos los seres humanos que han muerto desde Adán hasta el último hasta el ser humano que está viviendo ahora y que muere, su alma va al infierno, esperando el tormento el día del juicio. Este juicio todavía no ha ocurrido. Por lo tanto, todas las almas sin Cristo están en el infierno. Cristo no fue al infierno. Al infierno van las almas humanas en espera en tormento del juicio. En cambio, el juicio y el lago de fuego, Cristo lo sufrió en la cruz. ¿Ok? El alma de Cristo entra a este lugar que se llama el lago de fuego, que es la muerte segunda, la muerte del alma, pero el alma de Cristo tiene la inmortalidad. A ver, recordemos Jeremías 1:5. Dice, respecto del profeta Jeremías, antes que te formase en el vientre te conocí. Antes que te gestara el cuerpo, en el vientre materno, te conocí. Antes. O sea, esto es prueba de que nosotros tenemos eternidad. Venimos de la eternidad. Al menos estamos en la mente de un Dios que tiene eternidad. Y eso es prueba suficiente de que nosotros siempre hemos existido.
al menos en la mente de un Dios que tiene existencia eterna, que siempre ha existido, ¿ya? Entonces somos soplados en el vientre materno cuando el óvulo es fecundado por el esperma, ahí Dios sopla, desde la eternidad sopla el espíritu y el alma. Entonces es preparado un cuerpo, ¿verdad? Entonces dice en Jeremías 1.5, respecto al profeta Jeremías, antes que te formase en el vientre, tu cuerpo, te conocí tu alma, ¿ya? Ahora, respecto de Cristo, en Hebreos capítulo 10, versículo 5, ¿m? Respecto del alma de Cristo, dice, entrando en el mundo, o sea, viniendo Cristo de la eternidad, el alma de Cristo, viniendo a la eternidad, desde la eternidad, dice, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. O sea, por obra del Espíritu Santo, este cuerpecito fue gestado en el vientre de María, ¿ya? En el vientre materno. Entonces ahí Cristo puso su vida, su alma. A los 33 años, estando crucificado su cuerpo, su alma entró en la eternidad, en estado de desamparo. Y aquí es la eternidad, eterno. Entonces aquí se cumplió el Salmo 22, clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. En efecto, Cristo nos estaba sustituyendo la condena a la muerte del alma. Ahora Cristo tenía que cumplir lo que el Padre le había ordenado en Juan 10, versículos 17 al 18. Porque Cristo dijo en Juan capítulo 10, versículos 17 al 18, por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida, mi alma, ¿m? ponerla en el cuerpecito gestado en el vientre de María, en Belén de Judá. Natividad, Navidad de Cristo, nacimiento de Cristo. A los 33 años, en la cruz, Cristo, experimentando la crucifixión, su alma sale de su cuerpo y entra a esta región. Y aquí Cristo estaba pagando lo que toda alma debe pagar por sus pecados. Ya, recordemos, aquí va a haber un juicio final, donde todos los pecados de la humanidad, desde el primer ser humano creado hasta el último ser humano creado que habita en el mundo, todos los pecados serán juzgados acá. Todos los pecados fueron juzgados también aquí, porque aquí hubo un juicio alternativo a este juicio, de similares características, idéntico. Un juicio alternativo, de sustitución. En donde igual que acá, todos los pecados después que el cielo y la tierra pasen, el cielo, primer cielo y la tierra pasen, dice Juan, y vio un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos. Entonces, este juicio, donde van a ser juzgados los pecados de todos los seres humanos del mundo, ocurrió también aquí en la cruz. Por eso Isaías 53 dice, Isaías 53:6 dice, 700 años antes dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Lo supo todos los pecados nuestros, desde antes que nosotros naciésemos, en particular cada ser humano, naciendo en este mundo, viviendo en este mundo, cometiendo algunos pecados por omisión, no queriendo pecar, pecando por alevosía, como sea que fuere, todo pecado que se condena con la muerte del alma, lo supo todos Cristo, y en la cruz se lo dejó él imputar todos, uno a uno, para él pagarlos todos, en vez de pagarlos nosotros, con la muerte de nuestras almas, ¿ya? Entonces, dice en Juan capítulo 19, versículos 25 al 30, Cristo estaba todo oscuro y Cristo había muerto. Estaba primero agonizando Cristo en la cruz, ¿verdad? Tut, 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 tut. Desde la hora sexta hasta la hora novena hubo tinieblas sobre toda la tierra, Cerca de la hora novena el Padre desampara al alma del Hijo, al alma de Cristo. Y Cristo entra en desamparo, en muerte, separación. Eso es tanatos, separación, muerte. Entonces el alma de Cristo exclama, Elí, Elí, lama sabactani. Estaba agonizando Cristo. Y de repente su corazón entra en un colapso. Tut, tut, tut. Estaba todo oscuro. Se había oscurecido todo el globo terráqueo. María, la madre del Señor, y Juan, no el Bautista, Juan el discípulo amado, no pudieron ver lo que estaba ocurriendo en la cruz. Cristo estaba agonizando. Tut, 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 tut.
de Cristo entró en la condena. Ahí se cumplió el Salmo 22. Pero ahora Cristo tenía que cumplir lo que el Padre le había ordenado, volver a tomar su vida. Por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida en el vientre materno, el vientre de María, en Belén de Judá, nacimiento de Cristo. A los 33 años Cristo entró en la eternidad en estado de muerte. Muerte eterna, muerte eterna. Así hay que pagar los pecados. Con un alma que tiene existencia eterna va a la muerte eterna en el lago de fuego. Aquí fue Cristo. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y Cristo, cumpliendo el mandamiento del Padre, volvió desde esta región del lago de fuego, muerte eterna, volvió a tomar su vida. Y cuando entró Cristo en un cuerpo agonizante, un cuerpo inerte, sin vida, el alma de Cristo hizo que el cuerpo de Cristo recobrara la vida. Entonces estaba Cristo todo oscuro. María, Juan y todos los que estaban contemplando la cruz siempre creyeron que Cristo estaba agonizando, que no había experimentado esa muerte transitoria, muerte clínica. Pero Cristo en la densa oscuridad, Él vuelve a tomar su vida, entrando su alma en su cuerpo. Y abre los ojos el Señor, en plena oscuridad. Y ahora se despejan las tinieblas. Y está María, y está Juan. Los soldados romanos y los israelitas judíos que estaban contemplando la cruz, los fariseos, las mujeres. Pero nadie supo esta muerte clínica, nadie la observó, nadie la presenció visualmente, porque estaba oscuro todo el planeta Tierra. Entonces ahora Cristo tenía sus ojos abiertos y mira a María. Juan capítulo 19, versículos 25 al 30. Mira a María y le dice, mujer, he ahí tu hijo. Por el discípulo amado, por Juan. Y a Juan le dice, hijo, he ahí tu madre. Desde aquella hora el discípulo amado recibió a María en su casa. Después de esto, Juan 19, 28, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Ahora, ¿qué sabía Cristo que ya todo estaba consumado? Todo consumado. Primero, la promesa que Dios le había dado a Abraham en Génesis 22, 18. En tu simiente, en Cristo, serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa bendición es para el alma, no para una vida terrenal, porque Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. En este mundo hay desilusiones, hay traiciones, desamores, enfermedades, injusticias. No, la bendición no es para una vida terrenal, la bendición es para el alma. Porque el mismo Señor Jesús dice en Mateo 16, 26, ¿de qué le aprovechará al hombre si ganare todo en esta vida, en este mundo, y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? En tu simiente, en Cristo, todas las almas serán salvadas de ellos tener que responder penalmente por sus pecados. Serán salvas de irse al infierno, al juicio y al lago de fuego. Esa es la bendición que Dios le dio a Abraham. En tu simiente, es decir, en Cristo. Cristo es la simiente, es el que desciende de Abraham, Cristo. Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, a quien Dios le llamó en Peniel le llamó Israel. Y de Israel tuvo 12 hijos, que son los 12 patriarcas, las 12 tribus de Israel. Una de esas tribus es la tribu de Judá. Y Cristo nació en Belén de Judá. María y José eran judíos de la tribu de Judá. Era judío el Señor. Cristo es llamado el león de la tribu de Judá. En tu simiente, es decir, en Cristo, serán salvadas todas las almas del mundo. ¿Y por qué? Porque esto es en base a la gran voluntad del Señor, voluntad salvífica, que está en 1 Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9. Que ninguno perezca, sino que todos procedan al cambio de los pensamientos que tienen respecto de cómo se encuentran ante Dios, que todos procedan al arrepentimiento. En 2 Timoteo 2:25, respecto de los que se oponen a la verdad, el apóstol Pablo dice que Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Si no hay arrepentimiento, la gente no podrá conocer la verdad respecto de cómo se encuentra moral, espiritual y judicialmente ante Dios, y no podrá conocer la verdad de lo que tuvo que hacer Cristo en la cruz para salvar nuestras almas. ¿Y cómo la persona va a poder depositar fe en algo que no entiende, que no conoce? Se tiene que arrepentirse para poder conocer la verdad y escapar del lazo del diablo en que está cautivo a voluntad de él. Para poder ser salva el alma, hacer efectiva la salvación que ya Cristo la consumó en la cruz, la persona tiene que creer con todo el corazón en este anuncio.
Lo que está anunciado acá es lo que tuvo que hacer Cristo aquí en la cruz para darle cumplimiento a una promesa que nos hizo, darnos vida eterna. En 1 Juan 2:25, ahí tenemos la promesa. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. La promesa, vida eterna. En Hebreos capítulo 6, versículos 13 en adelante dice, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, en tu simiente, en Cristo, serán salvadas todas las familias de la tierra, todas las almas, serán benditas. Bendición, benditos de mi Padre, para el cielo, almas salvadas del infierno. Esa es la bendición. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por alguien mayor, juró por sí mismo. Hebreos 6, versículos 13 al 21. Por dos cosas inmutables que no pueden modificarse, en las cuales es imposible que Dios mienta, promesa y juramento. O sea, Dios prometió y además añadió juramento. De manera coloquial, para que usted lo entienda, hablando de usted, Dios prometió y juró darle inmortalidad al alma de usted, salvarle su alma del infierno, darle vida eterna. Por dos cosas inmutables, promesa y juramento, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fuerte consuelo, los que nos asimos de la esperanza puesta delante de nosotros, como firme ancla. Dice Hebreos capítulo 6, versículo 13. O sea, Dios, cuando hizo la promesa a Abraham, además juró. No solamente se quedó con una promesa, sino que juró. En base a la gran voluntad salvífica, que está en 1 Timoteo 2, versículos 3 y 4. Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. No los predestinados, no. Todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2, versículos 3 y 4. Que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Metanoia. 2 Pedro 3, 9. Y en esa voluntad, el Señor en la cruz se dejó cargar con todos los pecados de la humanidad para satisfacer esa voluntad de que todos los hombres sean salvos. ¿Verdad? Ese gran deseo del Señor, esa gran voluntad de que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, de que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿se quedó así nomás? ¿En puros buenos deseos? No, se llevó a cabo completamente en la cruz. En la cruz del Calvario Cristo se ha constituido en aquel que ha sido la propiciación por los pecados de todo el mundo, por lo tanto, el salvador de los pecados de todo el mundo. En la primera carta de Juan a la iglesia, 1 Juan capítulo 2, versículos 1 y 2, cuando Juan está exhortando a los que hemos sido salvos a no pecar, Juan dice, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Mas si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. O sea que en la cruz Cristo se ha constituido en aquel que ha sido la propiciación por los pecados de todo el mundo. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cristo en la cruz ha salvado a todos los seres humanos del mundo. Ahora la condena no es por pecar, es por ser indiferente a este decreto condenatorio y por no creer en el Evangelio, por no creer a Cristo. Cristo en Juan 10:28 dijo, conforme a lo que Él nos prometió, la vida eterna, la promesa que Él nos hizo, la vida eterna, 1 Juan 2:25, Cristo prometió, yo le doy vida eterna, Juan 10:28. Y en la cruz, antes de entregar su espíritu, habiendo vuelto Él de la eternidad en estado de muerte eterna, sustituyéndonos nuestra condena, eso es lo que merecemos nosotros, el lago de fuego, mas Cristo entró a esta región en sustitución de nuestras almas, pagando Él por nuestros pecados que le fueron cargados a Él en la cruz, volvió a tomar su vida, ¿cierto? Ahora la condena es por no creer lo que Cristo dijo. Cristo dijo, yo le doy vida eterna. ¿Y dónde la consumó? Aquí en la cruz. Habiendo vuelto a tomar su vida, entrando su alma nuevamente que estaba en el lago de fuego a su cuerpo físico, Cristo antes de entregar su espíritu dijo, consumado es. Juan 19:30. Está consumado lo que les prometí, la vida eterna. Está consumada. Yo les he consumado a ustedes la inmortalidad, la vida eterna. Ahora ustedes tienen que creerla con todo el corazón. Esta salvación que Cristo la consumó para todas las almas del mundo se hace efectiva por la fe. Ahí se hace efectiva, se hace realidad por la fe. Fe, creer con todo el corazón en este anuncio. Porque este anuncio está diciendo lo que Cristo tuvo que padecer en la cruz para darle cumplimiento a la promesa que nos hizo. Darnos vida eterna, inmortalidad al alma, ¿verdad? Entonces cuando Cristo sabía que ya estaba todo consumado, Juan 19:28, sabía que estaba completamente consumada la promesa que Dios le hizo a Abraham, en Génesis 22:18. En tu simiente, Abraham, es decir, en Cristo, serán todos salvados de irse al infierno. Absolutamente consumado, lo sabía Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo nos había sustituido invisiblemente al ojo la condena a la muerte del alma. Se trata de la muerte del alma. El alma, no se está hablando de la muerte física ni de la muerte espiritual, la muerte del alma. El alma que pecare aquí, esa morirá acá, ¿entienden?
Pero Cristo, su alma, entró en la condenación. Y luego Cristo, como tiene la inmortalidad, volvió a tomar su vida y aquí en la cruz Cristo nos heredó a nuestras almas que tienen existencia eterna la inmortalidad. La gracia de Dios significa darnos la salvación de nuestras almas sin méritos o acciones meritorias nuestras, cuando estábamos nosotros moralmente corrompidos y estábamos espiritualmente muertos y judicialmente con nuestras almas ya condenadas a la muerte. Así nos salva el Señor. En 2 de Timoteo 1:10 leemos, pero manifestada ahora, ¿qué cosa? La gracia, pero manifestada ahora mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad, mediante esta sustitución, mediante el Evangelio, mediante el hecho de que Cristo murió por los pecados de nosotros, ¿verdad? El Evangelio. El Evangelio que predica el apóstol Pablo. 1 Corintios 15, versículo 1 al 6. El apóstol Pablo. Y os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué, en el cual estáis firmes, estáis en pie, en el cual sois salvos, si os asís a la palabra que os prediqué, a no ser que en vano creísteis, a no ser que hayáis oído el Evangelio, lo hayáis creído, pero sin fe, dudándolo, no del todo, no estando plenamente convencido que cuando Cristo en la cruz murió por nuestros pecados nos dio la vida eterna. No estás plenamente convencido, eso te convierte en un religioso, que vas a estar dependiendo de ti, a no ser que en vano creísteis, porque os transmití entre las primeras cosas lo que también recibí, que Cristo Jesús murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Y que fue visto por Cefas, esto es por Pedro, luego por Jacobo, luego por los 12, luego por más de 500 hermanos de una vez, de los cuales muchos de ellos aún viven y otros ya duermen, en los tiempos que Pablo estaba escribiendo la carta, y al final como un abortivo se me apareció a mí. Ahí está el Evangelio. Y os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué. 1 Corintios 15, versículo 1 al 6. Versículos 3 y 4 específicamente. El anuncio, que Cristo murió por sustitución. Alma nuestra por el alma de Cristo. Alma por alma. Entonces, que Cristo murió por sustitución, por, en vez del alma de usted, en vez del alma mía, en vez de nuestras almas, Cristo murió por los pecados que cometen nuestras almas todo el tiempo que vivan en el cuerpo. Todo nuestro paso por este mundo hasta que nuestros cuerpos mueran, porque en el cuerpo está la ley del pecado. Cuando la persona se arrepiente, como Dios manda, como Dios lo demanda en Marcos 1:15, arrepentidos, y la persona cree con fe en este anuncio, en el Evangelio, con fe, entonces la persona es tomada por Dios y entra desde el camino ancho al camino angosto, entra por la puerta estrecha. Y aquí Cristo es sumergido dentro, porque la persona creyó con fe. Y creer con fe en el Evangelio permite que Cristo sea sumergido dentro. Y tiene a Cristo en la persona, en forma espiritual. Cristo mora dentro de él. Y en 1 Juan 5:12 dice, el que tiene a Cristo tiene la vida eterna, la vida. En 1 Juan 5, versículos 10 al 12, el apóstol Juan escribiendo a la iglesia dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Entonces el Padre ha dicho que nos ha dado vida eterna. Y el Hijo, Dios Hijo también, yo le doy vida eterna, Juan 10:28. Entonces lo que sabía Cristo que estaba todo consumado, cuando Cristo volvió a tomar su vida, era que estaba completamente consumada la promesa que Él nos había dado a través de Abraham. En Él, en Cristo, todos serían salvos del infierno. Además, sabía que estaba todo consumado también lo que Cristo mismo nos había dicho en Juan 10:28. Yo le doy vida eterna. También estaba completamente consumado. Y además, consumado también lo que el Padre le había ordenado. Poner su vida, aquí a los 33 años, entrar en la condenación, volver a tomar su vida, y cuando lo hizo, sabía que también estaba consumado el mandato del Padre. Había vuelto a tomar su vida. Juan 19:28, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. Entre ellos, entre las cosas que estaban todas consumadas, la inmortalidad para el alma de usted, la vida eterna. A eso vino Cristo, a consumar la vida eterna, dejar nuestras almas inmortales, imposibles de ser condenadas a la muerte por nuestros pecados. La inmortalidad, la vida eterna. Entonces, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, Juan 19:28, dijo, para que la Escritura se cumpliese, Juan 19:29, Juan 19:30, dijo, para que la Escritura se cumpliese, porque en el Salmo 22 está escrito, mi lengua se pegó a mi paladar. Estaba escrito. También en otro salmo dice, en mi sed
me dieron a beber vinagre. Entonces, para que se cumpliese la escritura, Cristo dijo, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, estoy leyendo Juan 19, versículos 25 al 30, estaba allí una vasija llena de vinagre y unos soldados romanos, empapando una esponja en vinagre, se la acercaron a la boca. Y cuando Cristo hubo probado el vinagre, exclamó lo que ya sabía, que estaba todo consumado. Consumado es, el precio total en rescate de vuestra alma está pagado. Yo en vez de ti padecí la condena, te di vida eterna, no puedes ser condenado por tus pecados, te he dado la inmortalidad, ahora me debes creer lo que yo hice por ti. Consumado es, tetelestai, y entregó su espíritu. Y hubo un gran terremoto, las rocas se partieron, las tumbas se abrieron, el velo del templo se rajó de arriba abajo, el velo del templo, dando a entender que la entrada es gratuita. Se puede entrar gratuitamente al lugar santísimo, al cielo. Entonces, querido amigo, en Oseas 13:14, Dios dijo, oh muerte, yo seré tu muerte. Oseas capítulo 13, versículo 14. La muerte contra el alma. Yo voy a darle abolición a la muerte del alma. Según de Timoteo 1:10, pero manifestada ahora la gracia mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte. Quedó abolida la muerte contra el alma en la cruz del Calvario. Cristo nos ha dejado nuestras almas inmortales, imposible de ser condenadas a la muerte por nuestros pecados, porque aquel que en vez de nosotros, en vez de nuestras almas, fue condenado a la muerte por causa de nuestros pecados fue Cristo. Por una parte, la muerte, abolió por una parte la muerte y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad para el alma mediante este hecho sustitutivo, que Cristo murió por, en vez de nosotros, la muerte de nuestras almas. No la muerte del espíritu, no la muerte del cuerpo, la muerte del alma. El Espíritu Santo del Señor no puede entrar en muerte porque es el Espíritu Santo. El cuerpo del Señor no vio corrupción. Fue puesto, descolgado, durmió Cristo, ¿cierto? Fue puesto en la tumba de José Arimatea, pero no se descompuso, no entró en corrupción, no se agusanó, como los cuerpos nuestros. Cristo nos sustituyó, no la muerte espiritual, no, porque morimos espiritualmente, lo que pasa es que Dios nos hace nacer de nuevo. No nos sustituyó la muerte contra el cuerpo, porque nuestros cuerpos mueren y se desintegran. Nos vino a sustituir la muerte contra el alma. Abolió la muerte contra el alma, ¿verdad? Entonces, dice en 1 Corintios 15:56, el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. En Efesios 2:15 dice, aboliendo en su carne Cristo, ¿ya?, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Ley abolida. Y en Romanos 5:13 dice, y donde no hay ley, no se inculpa de pecado. En el aspecto penal de la ley quedó abolida. Porque todas las penalidades contra nosotros le fueron cargadas a Cristo. Las pagó todas las infracciones a la ley, dejando sin sentido que en el aspecto penal la ley quedara vigente. La ley está vigente moralmente. Por lo tanto, cuando uno peca, es condenado moralmente. Y la condena moral no es la muerte del alma. Cristo nos libró de la condena a la muerte del alma. Ahora la condena es por incredulidad. Por eso Cristo dice en Juan 3:18, el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En Marcos capítulo 16, versículo 16, Cristo dijo, el que no creyere en el Evangelio será condenado. No dice el que no creyere, el que fuera un pecador será condenado, el que fuera un tibio será condenado, el que no guardare santidad será condenado. No, la condena es por no creer en el Evangelio, ¿verdad? Ahora, en Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 al 14, antes de que Cristo viniese al mundo a morir por nuestros pecados, hacernos un nuevo pacto en la ley de la fe, de Romanos 3, versículos 27 al 28, donde pues está la jactancia, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿El antiguo pacto? ¿Por la ley? ¿Por las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley, ¿verdad? Entonces el nuevo pacto es la ley de la fe. El antiguo pacto es la ley de los mandamientos. Eso quedó abolido por un nuevo pacto. Entonces, tenemos nosotros en Eclesiastés 12, versículos 13 y 14, el fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¡Wow! Porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Pésima noticia. Pero vino Cristo. Hebreos 9, versículos 27 al 28. Y en la misma medida en que está reservado a los hombres morir una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, una sola vez ofrecido para llevar sobre sí los pecados de muchos. Así tal cual como un ser humano tiene que morir físicamente, la muerte física, el cuerpo, y su alma, el alma, tener que ir al infierno, esperar el tormento, el juicio, y responder penalmente por sus pecados, y por un pecado ser lanzada al lago de fuego el alma,
así también Cristo, así también, ¿ya? Así también Cristo. En la misma medida en que el ser humano, al que los hombres deben morir una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, ¿cierto? Una sola vez ofrecido, una sola vez para llevar sobre sí los pecados de muchos. Quien llevó Cristo en su cuerpo, ¿cierto? Quien llevó él mismo en su cuerpo sobre el madero. Que él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, 1 de Pedro 2:24. A él le fueron imputados. Y por esta razón Cristo fue enjuiciado y su alma se desdobló y entró a este lugar, a esta región, el lago de fuego. En vez de que nosotros fuéramos al juicio, al infierno, al juicio y al lago de fuego. Entonces, ahora tenemos nosotros Juan 5:24. Recordemos que el Padre Celestial ha dicho que nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo. 1 Juan 5, versículos 10 al 12. Recordemos que Cristo mismo nos ha dicho, yo le doy vida eterna, Juan 10:28. En Juan 5:24 Cristo dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y a juicio no viene, ha pasado de muerte a vida. Y como dice el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Porque vino Cristo, Cristo nos evita el juicio. Porque este juicio ante el trono blanco ocurrió en la cruz, en forma alternativa para nosotros. Tenemos que hacer válido y real, efectivo este juicio sustitutivo por la fe. Si no, lo invalidamos y nosotros tenemos que ir a responder, ir al infierno, a esperar en tormento el juicio y responder nosotros por los pecados de nosotros. ¿Ok? Por eso es que en Juan 8:24 advierte el Señor. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy tu sustituto, el Cordero sustituto, el que yo te salvé por sustitución de condena a la muerte de tu alma, entonces en vuestros pecados moriréis. O todos los pecados que tú lo vas a cometer hasta que te mueras. Cada uno de ellos se condena penalmente con la muerte del alma. ¿Tú crees que Cristo te los pagó en la cruz? Entras al cielo gratuitamente. Y si no, lo invalidas. Lo invalidas para ti. Invalida la sustitución penal que Cristo efectuó en la cruz por ti, por tu incredulidad. Entonces quedas expuesto tú a tener que tú ir a la eternidad a responder por ti. Vas por las tuyas. No vas sustituido por Cristo porque no crees. No crees que el pecado se condena con la muerte del alma y por eso tú estás condenado a la muerte de tu alma y no crees que para librarte tu alma de que tu alma fuera a esta condenación, Cristo tuvo que sustituirte tu condena en la cruz para él ir a la condenación por los pecados tuyos todo el tiempo que tu alma vive en tu cuerpo hasta que te mueras. Entonces o los paga Cristo o los pagas tú. Si tú crees que Cristo te los pagó en la cruz, vas al cielo. Y si no, entonces morirás tú, irás al infierno a pagarlos tú. Y los pecados se pagan plenamente con la muerte del alma. ¿Ok? ¿Estamos claros? Así que, dice en Hebreos 2, versículo 1 al 3, por tanto, es necesario que con más diligencia atentamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros habiendo descuidado una salvación tan grande? Esa salvación se hace efectiva por la fe, ¿ya? Se entra creyendo con todo el corazón en este anuncio, se entra creyendo con fe en el Evangelio. Pero para poder creer con fe en el Evangelio, para prestarle la debida atención al Evangelio, primero la persona tiene que arrepentirse. Tiene que en sus pensamientos cambiarlos, cambiar sus pensamientos torcidos que tiene respecto de cómo él piensa que se encuentra ante Dios. Porque si tú piensas que tú no tienes por qué ser objeto de ninguna condena, porque tú, según tú, no le has hecho nada a nadie, no te has arrepentido. Si tú no quieres entender que vas a pecar hasta que te mueras, no te has arrepentido. No has reconocido tu bajeza moral, que vas a estar moralmente corrompido hasta que tu cuerpo muera. En 1 de Pedro 3:21, cuando se habla de que Cristo es sumergido dentro de nosotros, y el que tiene a Cristo tiene la vida, para que Cristo sea sumergido dentro, primero la persona tiene que nacer de nuevo. Porque mientras la persona esté muerta espiritualmente, Dios no puede meterse en el cuerpo humano, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. O sea, tiene que nacer de nuevo el ser humano. Cuando la persona se arrepiente, reconoce los tres estados en que se encuentra ante Dios, espiritualmente muerto, moralmente corrompido y judicialmente con su alma sentenciada a la muerte, y cree, estando muerto espiritualmente, moralmente corrompido, el alma está sentenciada a la muerte, pero está con vida, oyendo, la persona oye y cree el Evangelio, la sustitución de la condena a la muerte contra el alma, lo cree con fe, entonces Dios lo toma y lo hace entrar por Cristo al camino angosto, nace de nuevo. Y estando vivo espiritualmente, Cristo sumergido dentro de él. Y el que tiene a Cristo tiene la vida, 1 Juan 5:12. Inmersión, eso es bautismo. Tenemos nosotros ese bautismo, la inmersión del Espíritu Santo dentro de nosotros, quedamos sellados con ese Espíritu Santo, quedamos sellados con Cristo, de forma espiritual,
En Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, el apóstol Pablo está escribiéndole a los creyentes con fe en el Evangelio, ya habían hecho efectiva la salvación de Cristo por la fe, que estaban en Éfeso. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, el apóstol dice, en él, en Cristo también vosotros, Efesios, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, con fe, fuisteis sellados. Ahí fue inmerso Cristo dentro, y los selló con el Espíritu Santo. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia en los cielos, hasta la redención de la posesión adquirida. Esa redención es la transformación de los cuerpos. En Romanos capítulo 8 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún están con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, los que somos portadores del Espíritu Santo, gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Porque en un abrir y cerrar de ojos nuestros cuerpos serán transformados a un cuerpo semejante a la gloria de Cristo. Todo el tiempo que el alma salvada vive en un cuerpo de carne, va a pecar contra Dios. No podrá cumplir al pie de la letra los mandamientos del Señor porque son de carácter espiritual. En Romanos 7:14, el apóstol Pablo, que es el modelo a seguir por todos los que van a creer en Cristo para vida eterna, dice, porque sabemos que la ley, los mandamientos del Señor, no mentirás, no fornicarás, no cometerás adulterio, es de carácter espiritual. Los mandamientos divinos son de carácter espiritual. Sabemos que la ley es espiritual, mas yo, Pablo, soy carnal, vendido al pecado. Ahora Pablo dice, hay cuerpo animal, carnal, y hay cuerpo celestial. Una es la gloria del cuerpo físico y otra es la gloria del cuerpo celestial, espiritual. 1 Corintios 15:44. Entonces, nosotros no podemos, los salvados, poder cumplir al pie de la letra los mandamientos del Señor. No podemos ir al cielo, nuestras almas, en nuestro cuerpo físico. Tiene que morir el cuerpo físico, dice 1 Corintios 15:53, a los salvados, a las almas ya salvadas, porque es necesario que esto corruptible, el cuerpo físico, sea vestido de incorrupción y que esto mortal sea vestido de inmortalidad. En Filipenses 3:21 dice, el cual Cristo transformará el cuerpo de la humillación nuestra para hacerlo semejante a la gloria, al cuerpo de la gloria suya, glorificado. Entonces, con nuestros cuerpos glorificados, cuerpos espirituales, nuestras almas viviendo en un cuerpo espiritual, podemos cumplir al pie de la letra los mandamientos del Señor y podremos vivir con el Señor. Y podremos ver cara a cara al Señor sin morir. Porque toda alma salvada que esté todavía viviendo en un cuerpo de carne, al ver al Señor cara a cara, con toda su gloria, se muere. En Isaías 6, versículo 1 al 5, tenemos a Isaías. En el año que murió el profeta, en el año que murió el rey Usías, dice Isaías 6, versículo 1 al 5, dice Isaías, vi yo al Señor, lo vi en el cielo, sentado sobre un trono alto y sublime. Y entonces dije, ay de mí que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. No hay hombre que pueda ver a Dios en toda su gloria y no morir, porque está viviendo en un cuerpo de carne. Pero cuando nuestro cuerpo sea transformado en un cuerpo celestial, un cuerpo espiritual, podremos ver cara a cara a Dios y no morir, ¿verdad? El Cristo del Nuevo Testamento es el Jehová del Antiguo Testamento. En Juan 12:41, hablándose de Cristo, dice, Isaías dijo esto de Cristo, el Señor, cuando vio su gloria y habló acerca de él. Juan 12:41. Isaías vio la gloria de Cristo cuando en Isaías capítulo 6 dijo, ay de mí que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. El Jehová del Antiguo Testamento es el Jesús del Nuevo Testamento. En 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. La salvación del alma es sin tomarle Dios en cuenta a los hombres sus buenas obras. En Gálatas 2, versículo 16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, por buenas obras. Dios para salvar el alma no le toma en cuenta sus buenas obras. En Tito capítulo 3, versículo 5 dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, buenas obras nuestras, sino por su misericordia. Misericordia es no recibir lo que nosotros merecemos el lago de fuego. Gracia es recibir lo que nosotros no merecemos la salvación de nuestras almas, el cielo, por gracia, sin méritos, sin que nosotros lo merezcamos. Nosotros por la fe en esta gracia hacemos efectiva la vida eterna para nuestras almas. Entonces, la salvación del alma es sin tomarnos en cuenta nosotros, Dios, nuestras buenas obras, ni tampoco tomándonos en cuenta nuestros pecados. 2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. En cuanto a la salvación del alma, para Dios poder elegir una persona y llevársela al cielo, tomarla y llevársela al cielo, Dios no le toma en cuenta sus buenas obras. Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia.
Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, Dios para salvar el alma no le toma en cuenta sus buenas obras, ni tampoco le toma en cuenta sus pecados. 2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y para justificarlo, para salvarlo, para llevárselo al cielo, ¿qué le toma en cuenta Dios al hombre? Su fe. Lo único que Dios le toma en cuenta al hombre no son sus buenas obras ni sus pecados, sino solamente su fe. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fe significa seguridad, certeza absoluta, convicción. Es por la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Estar plenamente convencido, eso es fe, de que cuando Cristo en la cruz murió por los pecados de nosotros, nos ha dado la inmortalidad, la vida eterna. La gracia del Señor, porque por la gracia de Dios habéis sido salvados, mediante la fe, y esto no de vosotros, pues de Dios es el don, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, versículos 8 y 9, la gracia, el don inmerecido, sin mérito. Hablando de la gracia de Dios, que significa darnos la salvación de nuestras almas, la vida eterna, la inmortalidad, sin méritos o acciones meritorias nuestras, ni siquiera Dios tomándonos en cuenta nosotros nuestros pecados, 2 Corintios 5:19. Gracia. 2 Timoteo 1:10. Pero manifestada ahora la gracia, mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte contra el alma y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio. Así que usted ya sabe ya. Ahora la condenación no es por pecar. Ahora la condenación es por no arrepentirse, por ser indiferente a este decreto condenatorio. El alma que pecare esa morirá. ¿Usted pecó? ¿Cómo se autopercibe usted en sus pensamientos de cómo se encuentra judicialmente ante Dios? ¿Se encuentra que no tiene por qué ser objeto de ninguna condena? No se ha arrepentido, no ha cambiado, no ha hecho metanoia. Meta es cambio, noia, los pensamientos de la mente. No ha cambiado los pensamientos que usted tiene respecto de cómo se encuentra usted judicialmente ante Dios. Está sentenciado a la muerte de su alma. Para que una persona pueda llegar a creer con fe en esta sustitución en el Evangelio, que Cristo murió por, esa sustitución por los pecados de nosotros, por significa en vez de nuestras almas, por los pecados de nuestras almas, y así nos salvó por sustitución de condena. O sea, Él padeció la condena en vez de nosotros, para que nosotros no padeciésemos esa condena. Porque Cristo tiene la inmortalidad. Nuestras almas tienen la eternidad, la existencia eterna, pero no tenían la inmortalidad. Ahora cuando Cristo muere por los pecados de nosotros, nos hereda la inmortalidad, la vida eterna, ¿ya? Inmortalidad, vida eterna, pero se hace efectiva por la fe, creyendo en esta sustitución judicial de Cristo. Entonces, para que nosotros no vayamos al infierno, al juicio ante el gran trono blanco y aquí se ha lanzado al lago de fuego, el que fue enjuiciado por nuestros pecados, en vez de nosotros, fue Cristo. Él paga en la cruz lo que nosotros debemos pagar acá. ¿Ah? Juan 5:24. De cierto os digo, dice Cristo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y a juicio no viene. Ha pasado de muerte a vida. Cristo nos está diciendo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y se porta bien y deja los pecados, guarda santidad, deja la tibieza, persevera. No. De cierto os digo, el que oye y cree, tiene vida eterna. Porque la salvación y la vida eterna quedó consumada en la cruz. Ahora hay que creerla con fe. Y la condenación ahora es por no creer, no por ser pecador, no por no haber sido predestinado. No, eso la predestinación es para los efectos de Romanos 8:29, para que una vez siendo salvo sea predestinado para ser hecho conforme a la imagen de su Hijo, no para ser salvo. La salvación ocurrió para todos los seres humanos en la cruz y la condenación es por no creerla. Y el juicio será justo, porque aquí las personas presbiterianas dirán, pero Señor, ¿por qué me va a juzgar a mí si usted no me eligió para salvación? Mándame al lago de fuego. ¿Para qué me va a hacer un juicio si usted no me predestinó para salvación? No, Cristo no nos salvó por predestinación, Cristo nos salvó a todos. La condenación es por no creer que Cristo nos salvó a todos. Cristo en la cruz se ha constituido en aquel que ha sido la propiciación por los pecados de todo el mundo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, con fe, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Y el ser humano que no quiere prestar oído a la palabra de Dios, no va a adquirir la fe. Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dios, el Señor Jesucristo, es el autor y consumador de la fe, como dice el libro de Hebreos. Pero esa fe de Cristo hay que hacerla efectiva, adquirirla, oyendo a Cristo, oyendo a la palabra del Señor. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra del Señor. Y así se adquiere la fe, para poner en el Evangelio y entrar por la puerta estrecha gratuitamente por la fe. Arrepentidos y creed en el Evangelio para que seáis salvos de toda condena debido a los pecados. Dios les bendiga.